Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos, queridas amigas en Cristo, y también los amigos que nos acompañan para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Nosotros llegamos al mensaje número 21 de la secuencia del alimento diario, cuyo título es Andar en amor como hijos amados. Y la lectura de la Biblia es Efesios capítulo 5, del versículo 1 al versículo 7. Nosotros estamos hablando directamente del auditorio aquí en Marlborough, Massachusetts, Estados Unidos. Está ocurriendo la conferencia en esta ciudad de la región de Boston, ya en el segundo día. Y sería el mensaje 2 de esta conferencia. Ayer nosotros hablamos sobre el río de la gracia de Dios. Es la demostración de amor y misericordia de Dios para el hombre que cayó. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, para que Dios pudiese ser recibido dentro del hombre como vida a través del árbol de la vida. Dios entonces llenaría a este hombre a través de la vida de Dios y llenaría a este hombre con su realidad. Y a través del hombre pasaría esta realidad a toda la creación. Sin embargo, con la rebelión de Satanás en este universo, y engañó a Eva, él engañó a Eva y hizo que el hombre cayese también en pecado y muerte. El hombre, en lugar de recibir a Dios como su vida, como la verdad, él terminó cayendo en el imperio de las tinieblas. Es una autoridad donde Satanás gobierna, que él es el padre de la mentira. Juan 8:44 nos dice que él es el padre de la mentira. Él jamás se afirmó en la verdad. Cuando él habla mentira, él habla lo que él mismo es, porque él es mentiroso. Entonces el hombre cayó en la mentira, en el engaño, en la vanidad. Como consecuencia, la injusticia tomó cuenta de este universo. Y toda la impureza, la corrupción entró en el mundo en que vivimos. Y el hombre fue expulsado del jardín del Edén, no teniendo más derecho al acceso al árbol de la vida. Pero Dios, siendo rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó,
Él nos buscó por su misericordia en cuanto estábamos en este estado lastimoso. Él nos alcanzó con su gracia. Porque nosotros vimos ayer que el camino para el árbol de la vida quedó cerrado para el hombre. Pero Dios no bloqueó el río de la vida. Salía del jardín del Edén un río. Ese río salía y se dividía en 4 brazos. Cada vez que la Biblia habla del número 4, se refiere a la creación y principalmente se refiere al hombre. Entonces este río vino a alcanzar al hombre en sus 4 direcciones. Donde quiera que el hombre esté, ese río lo alcanza. A pesar de que nosotros estábamos en un estado lastimoso, viviendo en la esfera de la mentira y de la vanidad, pero Dios hizo que su Hijo viniese aquí en la tierra y se hiciese carne como uno de nosotros. Ya que el hombre no puede tener acceso al Padre, a Dios, Dios vino hasta nosotros por medio de Jesucristo. Él vino y trajo la gracia y la verdad. Juan capítulo 1 versículo 14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. La gracia es la nueva oportunidad que Dios da al hombre por medio de Jesucristo de tener acceso a Dios. Para que el hombre pudiese tener acceso a Dios, era necesario satisfacer las exigencias de la justicia de Dios y de la santidad de Dios. Para poder tener acceso a la realidad de Dios. Entonces Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Él realizó un acto que satisfizo la justicia de Dios. Él murió por nosotros en la cruz y su sangre derramada hizo con que Dios pudiese perdonar al hombre todo aquel que en él cree. Gracias a Dios, un día la palabra del Evangelio llegó hasta nosotros. Nosotros creímos en la palabra, creímos en Jesús. Nosotros pedimos perdón a Dios. Nuestros pecados fueron perdonados y Dios nos justificó y Dios nos dio su vida. El hombre nuevamente tiene acceso a la vida de Dios. Y a partir de entonces, Dios vino como la gracia por medio de Jesucristo. Fluyó hasta nosotros como un río. Y este río de la gracia es nuestra salvación. Este río de la gracia es el que hace la voluntad de Dios aquí en la tierra. Gracias a Dios, nosotros nos tornamos un canal también de la gracia para fluir hacia los otros. Gracias a Dios. Dios el Padre nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Efesios 1, versículo 3.
Es un resumen de todo lo que la gracia puede darnos. Nosotros tenemos acceso a Dios nuevamente. Y Dios entonces rápidamente nos derramó toda bendición espiritual sobre nosotros. No de la esfera material. No es bendiciones de la esfera física, sino bendiciones del área espiritual. Bendiciones. Oh, Señor Jesús. Bendiciones del área espiritual y celestial. No es algo material. Dios quiere bendecirnos con todo lo que Él es. Su Dios quiere darnos como gracia su misma vida. Dios quiere darnos como gracia su naturaleza santa. Dios quiere darnos todos los atributos divinos, tales como justicia, santidad, gloria, amor y luz. Y Dios también quiere darnos en Cristo las virtudes humanas elevadas por Él. En otras palabras, esta gracia es capaz de suplir todas las necesidades del hombre. También esta gracia es capaz de hacer la voluntad del Padre. Hacer con que nosotros nos tornemos miembros del cuerpo de Cristo. Y al dejar que esta gracia fluya de nosotros como canales del río, y como miembros del cuerpo, nosotros crecemos en vida. Nosotros maduramos. Nosotros somos hoy capaces de ser edificados con nosotros. Y como fin, el fluir de esta gracia no solo nos trae el crecimiento y la edificación, viene a llenar todos los vacíos que aún no son realidad. Como el hombre caído, nosotros aún tenemos mucha corrupción en nosotros, mucha vanidad en nosotros. Nuestros pensamientos aún éramos como los gentiles, llenos de vanidad en nuestros pensamientos. Nuestras acciones aún faltan justicia. Aún faltan santidad. Pero el fluir de la gracia está llenando todos los espacios. Y está haciéndonos también, llenándonos con su misma realidad. Por eso que Jesús, Él vino como Él trajo la gracia y la verdad. Señor Jesús. Entonces, conforme el río va fluyendo, la gracia va fluyendo, nosotros vamos recibiendo todo lo que Dios es, todas sus riquezas. Y nosotros, como miembros que dejamos pasar el río como dispensadores de la gracia,
nosotros crecemos, maduramos y somos edificados. Y nosotros estamos llenos de la realidad. Nuestras obras son realidad. Nuestra conducta, nuestro comportamiento ya no tiene más espacios de vanidad. Hoy las personas miran a la vida de la iglesia con esta consistencia. Ellas ven la realidad de la iglesia. Ellas ven la consistencia en la iglesia. Ellas ganan confianza y seguridad en la obra de Dios. Y muchos entonces pasarán a venir porque oyeron decir que aquí tienen la presencia de Dios. Como al final de Zacarías capítulo 8, 10 hombres de las naciones tomarán el vestido de un judío para decir que nosotros vamos con ustedes porque oímos decir que Dios está con ustedes. Esto se concretará en el milenio con el remanente de Israel. Pero la realidad de esto está sucediendo hoy en la iglesia por causa de la consistencia de la palabra y de nuestras acciones. Y ya está sucediendo, no quiero citar algunos ejemplos, ya hay ejemplos bien concretos entre nosotros. Y ahora nosotros entramos en el capítulo 5 de Efesios. Capítulo 5 de Efesios nos habla, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros hablamos de la gracia y nosotros llegamos a la verdad. Y ahora, a partir del capítulo 5, en su comienzo, nosotros vamos a entrar en el amor. Y en Florida nosotros vamos a entrar en la luz. Solo que en el pasado, para nosotros, eran ítems separados. Vamos a aprender a andar en la gracia. Y después, como otro ítem separado, vamos a aprender a andar en la verdad. Y ahora vamos a aprender a andar en amor. Y más tarde vamos a aprender a andar en la luz. No son ítems separados. Es la consecuencia del fluir de la gracia. Hermanos, todo es consecuencia del fluir del río de la gracia de Dios. La gracia de Dios trae a Dios, a Él mismo, todos sus atributos, las virtudes humanas de Cristo. Esto va trayendo la realidad y va a traer el amor. Jesucristo vino y trajo la gracia y la verdad. La gracia es la extremidad de Dios que llegó al hombre. Y la otra extremidad de parte de Dios de la gracia es el amor. No sé si ustedes entendieron. La gracia y el amor son las dos cosas
de las dos extremidades de lo mismo. Understand that, but grace and love, they are the ends of the same thing, the extremes of the same thing. Primera Juan 4 nos dice que Dios es amor. Y cuando este amor viene a alcanzar al hombre, se hizo gracia, se tornó gracia. De la punta de Dios es amor, porque el amor es su esencia. El amor es naturaleza. El amor es su donación, su dar al hombre. Y cuando Él se da al hombre, llega a nosotros como gracia. Entonces son las dos extremidades de la misma cosa. Entonces cuando usted disfruta del río de la gracia, va disfrutando, creciendo en vida, madurando, siendo edificado. Usted va a llegar ¿a qué? Al pleno conocimiento que... Vamos a ver. Oh, Señor Jesús. Capítulo 4 de Efesios. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Cuando yo hablé este mensaje, versículo 13 habla de la meta. ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Hasta. ¿Hasta dónde? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos tengan el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Hasta alcanzar a un varón perfecto. Crecimiento, madurez. Hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir, esto es, si usted disfruta de la gracia, su vida va a crecer como el miembro del cuerpo de Cristo, usted va madurando, usted va a estar edificado con los otros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Cuando usted llegue a la profundidad de la gracia, cuando usted llega al punto máximo de la gracia, usted va a encontrar al mismo Dios que es amor. ¿Entendieron? Porque el amor es gracia, es lo mismo. Pero usted solo alcanza al amor por la gracia y no disfruta de poca gracia. Si usted piensa que la gracia es porque usted obtuvo un aumento en su salario, esta gracia no va a alcanzar al amor. Si usted gana la gracia en la inmersión de la palabra, usted va a predicar el Evangelio, hace colportaje, cuida de otros miembros, su vida crece, usted está lleno de realidad, continúa haciendo esto, hace más y más. Usted va a llegar al amor. Este es el amor de Dios, porque Dios es amor. Señor Jesús. Por eso que en Efesios 3, versículo 2, Pablo, él nos dice que Él es el dispensador de la gracia de Dios. Y el versículo 8 nos muestra que a Él le fue encargado la gracia de predicar a los gentiles
el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. given this burden to preach the grace of Christ to the Gentiles, the unsearchable riches of Christ. Pablo, por ser el dispensador de la gracia, él alcanza por medio de la gracia el amor. Being a dispenser of grace, he will reach through grace love. Pero él no quiere, él quiere que usted también experimente esto. Entonces, aquí, en el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Verse 16 says that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his spirit in the inner man. Él quiere que los miembros del cuerpo de Cristo que están recibiendo el dispensar de la gracia de Dios por medio de él, The body of Christ who have been receiving the dispensing of his grace through him, también reciban esta gracia de manera correcta, receive this grace in a proper way. para que también estos sean los dispensadores de la gracia, The dispensers of grace. para que esta vida, esta gracia pueda hacerlo crecer, crecer y crecer. Cause them to grow and grow and grow. Por eso él dijo, la manera correcta de recibir esta gracia es a través del hombre interior, Receive this grace is through the inner man. no es en el hombre exterior. El hombre exterior no entiende las cosas espirituales. Understand the spiritual things. Solamente el hombre interior es capaz de recibir la gracia. Is able to receive grace. ¿Qué es el hombre interior? Es el hombre que tiene el espíritu regenerado Inner man. What is the inner man? It's the man who has the regenerated spirit. y su alma está sujeta al espíritu regenerado. Subjected to his regenerated spirit. Por eso que el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, Dwell in your hearts. y a fin de que arraigados y cimentados en amor. And grounded in love. Entonces es necesario nosotros, los receptores de la gracia, Us, the receivers of grace, permitamos que Cristo viva en nuestro corazón. Christ to live in our hearts. Invite a Cristo que entre en su corazón. Porque cuando usted creyó en el Señor Jesús, Believed in the Lord Jesus. su espíritu fue regenerado. Was regenerated. Su espíritu nació de nuevo. Born anew. Su espíritu nació con la vida de Dios. Born with God's life. Cristo pasó a habitar en su espíritu regenerado, In your regenerated spirit. pero Él está confinado allí. Restricted to the spirit only. Usted necesita invitarlo a entrar en el alma, To come into your soul. porque el corazón está compuesto de la parte de la conciencia, una parte del espíritu llamado conciencia que está relacionado al alma, Is made of one part of the spirit which is consciousness connected to the soul. y el alma es mente, emoción y voluntad. Mind, will, and emotion. Entonces, para que esta gracia pueda hacer efecto en su ser, Grace to have an effect in your being. no es solo venir a la reunión oír un poco de palabra, dormir un poco e irse. Nap and go back home. Necesita recibir la gracia de una manera adecuada. Proper way. Invite a Cristo a habitar en su corazón. Christ to dwell in your heart. Hable al Señor, Señor, no es más un huésped You're not a guest. en mi espíritu humano. In my human spirit. Venga a habitar en mi mente. Come and dwell in my mind. Señor, renueva mi mente. Fill my mind. No deje que esta mente vieja predomine. Mind
Yo quiero tener el espíritu de mi mente renovado, mi emoción también. Señor, domine mi emoción. Señor, venga a dominar mi voluntad. Haga tu voluntad tomando decisiones en mi voluntad. De esa manera usted va a absorber la gracia rápidamente. Entonces, Cristo va a pasar a habitar en usted. No como un huésped, sino como el dueño de la casa. Por eso usted dice, Señor Jesús. Cuando usted dice, Señor Jesús, usted está entregando el señorío de su casa para Él. Y cuando cada vez que usted dice, Jesús es el Señor, usted está entregando la llave de su casa para Él. Señor Jesús, Jesús es el Señor. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Ahí la gracia va llenando. Cristo va habitando, va llenando todos los vacíos. Sin que usted perciba, usted va a estar cimentado y arraigado en el amor. Él entonces comienza a ser su personalidad. Ahora ya estoy hablando de la iglesia como el nuevo hombre. En la iglesia, hermanos, no tiene más mi personalidad, pero la personalidad de Cristo. Él es el nuevo hombre, porque Él llenó su iglesia de la verdad. Nosotros andamos en la verdad. Nuestras obras, nuestras acciones demuestran esta realidad. Cuando llegamos a este punto, hermanos, nosotros comenzamos a percibir que en el fondo, nosotros tocamos en el mismo amor de Dios. Por eso aquí dice, para que nosotros seamos imitadores de Dios. Pero hermanos, muchos cristianos son imitadores de Dios exteriormente. ¿Por qué yo hablé todo esto aún sobre Cristo habitar en nuestro corazón? Porque nosotros no imitamos a Dios exteriormente. Nosotros somos imitadores de Dios porque Cristo habita en nosotros. Ustedes ya deben haber oído que hay lugares que tienen shows donde colocan un mono vestido de hombre comiendo como hombre. Se sienta con cuchillo y tenedor, corta un bife, come con el tenedor. Ahí termina el show, el dueño entonces le recompensa con una banana. Él toma la banana con el pie y vuelve a ser un mono. No es imitar a Dios de esa manera. Imitadores de Dios es como hijos amados. Nosotros somos hijos del amor de Dios. Nosotros tenemos la vida de Dios. Nosotros tenemos a Cristo habitando en nuestro corazón. No más yo quien vive, sino que Cristo vive en mí.
Entonces, de tanto que recibo la gracia de Dios, receiving the grace of God, Él va tomando cuenta de mí take over me. y yo voy a terminar a ser imitador de Dios I will be an en la vida. true life. No es intentar un cambio de conducta como muchos cristianos lo hacen, To change a behavior as many believers do. sino es por la vida que nosotros recibimos en el nuevo nacimiento. Received in the new birth. Y es el suplir de la gracia que nosotros recibimos del río de la gracia. By the flow of grace. Entonces vamos a seguir en el versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Entonces nosotros ya leímos que en Juan capítulo 1 versículo 17, la gracia y la verdad vinieron por intermedio de Jesucristo. 17, that grace and truth came through Jesus Christ. Y también nosotros vemos en Efesios 2 que Dios nos amó con gran amor. We read in Ephesians 2 that God loved us with a great love. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. But God, who is rich in mercy because of his great love with which he loved us. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. We were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, And made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, In the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace. en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, Christ Jesus. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. It is the gift of God. Presten atención, no por obras, para que nadie se gloríe. Not of works, lest anyone should boast. Ser imitador de Dios, hermanos, en amor, no es por obras. God in love, it is not through works. Acho que tem livro que Hay- fala assim. Creo que hay un libro que habla así, ¿no? Em seu lugar, que En faria su lugar, você? ¿qué haría, Faria Jesus? qué haría Jesús? En su lugar, ¿qué haría Jesús? A title like that in his place, what would Jesus do? Quer dizer, você está Quiere diante de decir, uma usted situação. delante de una situación. You are before a situation. Como eu posso ¿Cómo yo viver puedo como imitador vivir de como Deus? imitador de Dios? As an imitator of God. Aí você Ahí considera, usted no considera, meu lugar, en mi lugar, si Jesús estuviese en mi lugar, ¿qué haría Él nessa situação. en esta So then you situación? consider, if Jesus was in my place, what he would have done in this situation. Aí então você, Ahí entonces, entonces haría esto, entonces yo voy a hacerlo así. Jesus will do that, so I'm gonna do that. Não é esse tipo No de es este It tipo is de not this kind of imitación. imitator. irmãos, a imitação Hermanos, la é imitación por es por receber recibir gracia. To be imitators is through receiving grace. os nossos irmãos Nuestros que estão hermanos imersos que na están palavra inmersos en la palabra Our brothers profética and sisters who are immersed in the prophetic word. estão están cheios, llenos, saturados con la palabra de Dios, The word of God. saturados con la gracia de Dios. Grace of God. E a realidade Y la realidad dessas pessoas. toma cuenta de estas personas E vão para a rua, y van a las They go calles, out to the streets. vão pregar o evangelho. van a predicar el evangelio. Que faz ¿Qué hace con que esta persona vaya a las calles para recibir? A veces no. What causes this person to go to the streets and many times he will receive a no. ninguém gosta de A receber nadie um le não. gusta recibir un no. Receive a no.
Posso orar por você? ¿Puedo orar por usted? No. No. Quem gosta de receber não? ¿A quién le gusta recibir no? Ninguém gosta. A nadie le gusta. Que fez Pero você ¿qué ir pra hizo rua receber que não? usted vaya a las calles a recibir un no? É que você está Es cheio que da usted graça, está lleno de la gracia, está cheio da está lleno de la realidad e cheio y de lleno de amor. Esse sim Este sí es el verdadero imitador de Dios, porque Dios ama a aquella persona. Cuando Dios envió a usted a las calles, es porque Dios encontró un canal para él ir a las calles. Dios ama a aquella persona, pero él no tenía a quién enviar. Ahora él lo llenó a usted de gracia, lo llenó a usted de la verdad, lo llenó a usted del amor. Y usted ni sabe qué es eso. Usted simplemente salió y predicó el Evangelio, no por dinero, no por algún beneficio, no por interés, sino por amor. Primero por amor a Dios, porque Dios dijo amén. Segundo, por amor a las personas, salvar a las almas, rescatar almas. ¿No es así? Por eso, hermanos, todo viene por el fluir de la gracia. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí no dice que Dios tiene un gran depósito de amor para darte. Pero Él es amor. La esencia de Dios es amor. Por eso yo dije en el pasado, si usted un día usted va a percibir cuando nosotros salgamos de este cuerpo y el Señor nos lleve hacia Él. Usted va a sentirse sumergido en una piscina de amor. Usted va a estar inmerso en Dios. Y Dios es amor. Usted va a sentirse envuelto del mismo amor. Usted va a sentir, usted es tan amado como nunca alguien te amó así. El amor va a envolverte. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Hoy estamos solo probando un poco por el Espíritu Santo. Como las arras. Entonces nosotros un día vamos a sumergirnos en el mismo Dios, en el mismo amor. Yo voy anticipando un poco de la palabra en Florida. Al mismo tiempo que usted está sintiendo sumergido en el mismo amor, usted va a estar sumergido en la misma luz. Todo lugar es amor, todo lugar es luz, porque Dios es amor. Dios es luz. ¿No es maravilloso eso? Solo tiene experiencia profunda y real quien disfruta profundamente de la gracia.
Entonces Dios, su esencia, en su profundidad, es el amor. Pero para alcanzar al hombre y disponer para el hombre todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, Él se torna la gracia. Por eso la gracia vino por medio de Jesucristo, cuando Él se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros lleno de gracia y de realidad, de verdad. Ya que yo hablé, Dios es luz. Vamos a leer rápidamente 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz, en Él no hay ninguna tiniebla. Esto es de parte de Dios. Pero cuando Él llega al hombre, alcanza al hombre, en Jesucristo, Él se torna la verdad, se torna la realidad. Hermanos, solo quien está en la luz tiene la realidad. Solo la realidad resiste la luz. La mentira no resiste a la luz. La falsedad no resiste a la luz. Solo la verdad resiste a la luz. Entonces Dios es luz y vino aquí y Él es la verdad. Dios es amor y llegó hasta nosotros. Dios es gracia por medio de Jesucristo. ¿No es maravilloso, hermanos? Oh, Señor Jesús. Entonces, el amor de Dios es imposible. El amor de Dios, Él solo es posible alcanzar por la palabra del Señor. El amor de Dios y la palabra son inseparables. Primera de Juan 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En otras palabras, ¿quién quiere tener experiencia con este amor de Dios en la profundidad de la gracia? Es por la palabra. ¿Cómo es importante la palabra? La inmersión en la palabra. Sumergir en la palabra. Vivir por la palabra. Usted va a alcanzar el amor. Voy a leer nuevamente. Aquel que guarda su palabra en quien guarda la palabra en él, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso, hermanos, vamos a amar más la palabra. Reverencia, el amor reverente a la palabra. Porque la palabra, hermanos, es tremenda. La palabra trae toda la gracia, toda la esencia de Dios. Oh, Señor Jesús. ¿Cómo definir el amor? Dios es amor. ¿Cómo definir al amor?
Yo personalmente creo que la mejor definición del amor, queridos hermanos, es el donarse, el darse. I think that the best definition for love is giving. ¿Por qué Dios creó todas las Why did cosas? God create all things? ¿Y por qué Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Man according to his image and likeness. ¿Con qué objetivo? What purpose? Es un misterio. Nadie sabe por qué lo hizo. Porque Él es un Dios donador, dador. Él está, disculpen usar esta palabra, Él está loco por darse, por donarse. Él es la fuente de todas las cosas. Él tiene toda la abundancia, toda la riqueza. Abundance, all the riches. Él necesitaba crear algo To create something. que pudiese recibir su dar, su donación. ¿Ustedes me entienden? Por eso Él creó al hombre a su imagen y semejanza, Génesis 1:26. Él escogió al hombre para ser ¿qué? El receptor To be what? The receiver. de su donación, de su dar. Dios es amor, Él quiere donarse. Él crea al hombre para recibir esta donación. Meant to receive this. Y al final, de tanto recibir la donación como la gracia, el hombre se torna, al final del capítulo 2 de Efesios, habitación de Dios en el Espíritu. Receiving all this giving as grace, at the end, he will become the dwelling place of God in the Spirit. El amor de Dios como donación es el objetivo. God as giving is objective. Él no es aquel dador suelto, donar. ¿Donar para qué? No tiene ningún objetivo. It's like someone who's giving without a purpose, without a goal. Él es un Dios con voluntad. Out of will. Él es un Dios con propósito. Él quiere donarse para que el hombre se torne su lugar de habitación en el Espíritu. So man can become his dwelling place in the Spirit. Hermanos, la iglesia llegó en el punto que llegó hoy. Church arrived to the stage where we are today. Hermanos, es resultado de su donación, de su dar. Él quiere más. He wants more. Él quiere alcanzar a través de nosotros más, hasta que Él pueda encontrar una iglesia totalmente edificada. Find a church completely edified. Una iglesia que es una verdadera vida de amor. Is a true living of life, of love. El amor fraternal. Really love. La iglesia en Filadelfia. Amor entre los hermanos. Dios quiere donarse y hacer de nosotros también donadores. Ourselves to be givers. Él tiene este objetivo. Has purpose. Quiere donarse To give himself y hacer de nosotros también donadores. these givers. Jesús dice, quien cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. He said that those who believe in me, out of his inner being will flow rivers of living water. Dios es este donador lleno de riqueza como este río que no se detiene más. Full of riches like this river which do not stop. Por amor, Él puso su espíritu dentro de nosotros. He put his spirit in us. Quiere hacer de nosotros también donadores, Cause us to be givers. porque Él mismo es el mismo dador entre nosotros. To us. Quien dona consigue dar. And who gives can give Quien to se others. da, quien consigue dar es Él mismo en nosotros. Entonces la iglesia solo va a conseguir ser edificada con este amor. Will only be built up through this love. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Chapter 3, verse 16.
En esto hemos conocido el amor. Yes, we know love. ¿Cuál es la definición del amor? ¿Cómo usted conoce al amor? Es en esto. En esto. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Que Cristo puso su vida por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Y ahora nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Dios quiere dar, Dios quiere donarse. Cristo dio su vida por nosotros. Ahora, ¿qué Él espera de nosotros? Que este mismo amor que entró en nosotros pueda ser el origen y donación para nuestros hermanos. Primera de Juan 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Quiere decir, nosotros no tenemos capacidad de amar a Dios por nosotros mismos, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque es muy fácil decir yo te amo. A veces el marido y la mujer exige uno que diga hable, hable, hable. Usted no lo habló hoy todavía. Diga, diga, diga. Ahí forzadamente él dice yo te amo. Hermano, no tiene sentido hablar solo de boca, de la boca. Porque Él nos amó y envió a su mismo Hijo, a su propio Hijo. Quien ama, toma acción, actúa, se dona. Él mandó a su propio Hijo como propiciación por nuestros pecados. Él no cometió pecado. Él no tiene ninguna deuda con Dios. Pero nosotros, hombres, sí lo tenemos. Él dio su propio Hijo para pagar nuestra deuda. Este es el amor de Dios. Amados, versículo 11. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, el amor de Dios, la gracia de Dios, el río de la gracia de Dios fluye, la vida nos alcanza, la realidad llena nuestro vivir. ¿Cuál es el próximo paso? Dios entonces, como amor, nos llena de amor y nos hace amar también a nuestros hermanos. Este propio amor que no guardó a su propio Hijo está en nosotros. Hace con que nosotros no guardemos nada para amar a los hermanos. A veces vivir la vida de la iglesia es una vida de sacrificio. A veces, hermanos, no hay reconocimiento. Usted va a las calles a predicar el evangelio, lleva no. Nadie le va a dar palmadas en su espalda y lo va a elogiar. Usted hace esto por sacrificio. El amor es sacrificio. El amor es donación. Nadie vio jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
Nadie vio a Dios. Nobody has ever seen God. Pero nosotros, por amarnos unos a los otros, Dios está God is aquí, here. porque Dios es amor. Y el amor es perfeccionado en nosotros. ¿No es maravilloso, hermanos? Brothers and sisters. Juan 3:16, todo lo conoce. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado. ¿No es así? That he gave, right? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. God so loved the world that he gave his only begotten son. Cuando Dios pidió a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, Asked Abraham to sacrifice his son Isaac. Dios parece que lo provocaba. Miren, usted va a sacrificar su hijo, su único hijo, It sounds like God was like pushing him. Oh, you will go to sacrifice your only son. para recordar que si él matase a su único hijo, él no tendría más hijos. No longer have any son. Es para mostrar que Dios sacrificó a su único hijo. Sacrificed his only begotten son. El amor de Dios es tan grande. So great. Él no guardó a su único hijo. Retain his only son. Si usted cree que es bueno que el Padre viene, ve al Hijo que viene a salvar al hombre y el hombre lo maltrata. To say men and men mistreating him El hombre perseguía a Jesús. was persecuting Jesus. ¿Usted cree que para Dios era bueno soportar que su hijo aquí en la tierra sea bofeteado? For God to see his own son being spanked. El hombre que él vino a salvar le escupió en su cara. God came to save man and man spit on his face. Recibir aquellos azotes crueles, Whip lashes. So cruel. aquella muerte horrible de la cruz. Terrible death on the cross. Todo esto es por All amor. that was for love. Dios amó al mundo. God loved the world. Oh Señor Jesús. Entonces vamos a ser imitadores de Dios en este sentido. Of God in this way. Vamos también a donar para nuestros hermanos, donarnos para nuestros hermanos, saliendo a predicar el Evangelio en las calles. Esto es darse, donarse, porque Dios nos ama. Y el amor de Dios nos estimula a hacer esto, It stimulates us to do that. traer estos contactos a la iglesia para que la iglesia los cuide. A veces, quienes es cuidado no da valor, The one who's taken care of, he does not value this. como su hijo pequeño no da valor al cuidado del padre. Wouldn't give a value to that. Pero un día él va a entender, Understand it. va a agradecerle a usted. ¿No es así? Va a dar gracias a Dios. Juan 15. Juan 15, versículo 9. Oh Señor Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Also have loved you. Permaneced en mi amor. El amor aquí es ágape. It's agape love. El amor solo Dios tiene. Ese amor solo Dios tiene. Si guardares mis mandamientos, permaneciereis en mi amor. You will abide in my love. Así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Kept my Father's commandments and abide in his love. Hermanos, quien oye la palabra con reverencia y guarda y practica la palabra, So those who listen to the word with reverence and practice the word permanece en el amor. love.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Por eso, hermanos, cuando recibimos la gracia, el río de la gracia, practicamos la palabra, nuestra vida está llenándose de realidad. Hacemos todo esto por amor, por donación. Hermanos, parece increíble. Nuestro corazón se llena de alegría. Usted, yendo a las calles, lleva 10 no y un sí. Pero su corazón está lleno de alegría. Usted es feliz. ¿Usted es feliz o no? Para que vuestra alegría sea completa. Una alegría que el mundo no puede darnos. Esta alegría viene de Dios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es el mandamiento. La palabra de Dios viene siempre como una orden. La palabra de Dios viene como un mandamiento. Específicamente, Él habla, amaos unos a los otros como yo os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si usted hace lo que el Señor manda, usted practica la palabra, usted es amigo del Señor. Primera de Juan 2. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No tengo tiempo de explicar esto mucho. Vamos a ver también capítulo 3 de 1 de Juan, 23 y 24. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a los otros como Él nos ha mandado. Oh Señor Jesús, es un mandamiento. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él.
keeps his commandments abides in him, and he in him. Como é importante Cómo es permanecer na importante palavra. permanecer en la How palabra. it is to remain in the word. E nisso conhecemos que En, ele en permanece esto em nós pelo sabemos que Él Espírito permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. He abides in us by the Spirit whom he has given us. Falado tudo isso, Hablado posso todo voltar para esto, Efésios puedo 5. volver a Efesios 5. Spoken all that, they can go back to Ephesians 5. Agora vamos ver Ahora vamos a ver a prática. la Now práctica. let's see the practice. Versículo 3. Versículo Verse 3, 3. Efésios 5, Efesios 5:3. Ephesians 5, verse 3. Mas Pero a impudicícia fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. And all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints. É interessante, né? Es Quando nós interesante falamos cuando da nosotros parte, hablamos da parte de la parte parece espiritual, muito parece elevado. algo tan elevado, Right? When we talk about the spiritual portion, it is so elevated. Mas na pero prática, en la práctica parece que usted desciende hasta el suelo. It's like you go to the bottom. Puxa, eu gostaria de A mí me falar de gustaría impudicícia. de no estar hablando sobre fornicación We talk o about inmundicia. fornication. É tão bonito Es tan permanecer no bonito amor de permanecer Deus. en el amor de Dios. Beautiful to remain in the love of God. Agora falar da Ahora impureza. hablar de inmundicia, avaricia. Uncleanness or covetousness. E o homem tem que ser prático. El hombre tiene que ser Man práctico. must be practical. Né? Vamos olhar então Vamos por a esse mirar lado. Let's a look este at lado this entonces. way. A impudicícia La da fornicación, King James atualizada, la King James actualizada, imoralidade sexual. es So this, traducida the word, como inmoralidad in sexual. James, the updated version, it talks about fornication, the immorality, sexual immorality. Impureza La significa inmundicia significa desejos deseos sexuales, lujuria. Fornication is related to sexual desires, lust. E a cobiça Y la avaricia refere-se ao se desejo refiere ávido, al ávido deseo, de ter deseo mais. ávido de tener más, avaricia. Is to have this desire to have more. Irmão, na vida da Hermanos, en igreja, la vida de la iglesia nosotros debemos viver numa vivir esfera, en una esfera. né? Essa esfera Esta da imersão esfera na de la palavra é inmersión en la maravilhosa. palabra es maravillosa. Dear saints, in the church life, we must live in this sphere. This sphere of immersion in the Word is wonderful. Porque se você Porque se si usted afasta desse se ambiente, aparta de este ambiente, Because if you get away from this environment, no ambiente do en el mundo, ambiente del mundo, in the environment of the world, é um ambiente es un ambiente de de impurezas, it impurezas, is an environment of uncleanness, de imoralidade. inmoralidades. immorality. E todo tempo Y todo el mantém a tiempo flor da pele mantiene desejo sexual, a flor impureza. de É ou não é? piel deseos sexuales, impurezas. ¿No es así? Desires of the flesh. E mantém Y você mantiene a também usted nessa- también en nesse ese ambiente. ambiente. And it keeps you also in this environment. Você está sempre, Usted está siempre, não sei como dizer, no né? sé cómo decir, Eletrizado para isso. electrizado para eso. Always electrified, energized through that. Por isso, irmãos, Por eso, hermanos, não poucos caem na pornografia. no That's pocos not- caen that's en the la reason that pornografía. Not a few will fall into pornography. Ninguém está vendo, Nadie está Nobody's viendo, watching it. só eu. solo yo. Deus um dia vai saber. mas Dios un día va a vai saber, julgar, mas va a juzgar. I'm here by myself. One day, God, He knows. One day He will judge me. acaba virando um Termina tornándose un It vicio becomes an addiction. e acaba y virando. termina tornándose. Você ganha da Usted graça gana de la gracia por un lado, pero aquí hay un drenaje que lo hace perder. On one side, but on the other side, there is a drain where all the grace goes away. Irmão, vamos, Hermanos, vamos vamos ter realidade. a tener realidad Praticamos cuando a imersão. practicamos la inmersión en la palabra. Let's have reality when we practice the immersion in the Word. Aí nós Ahí enchemos a nosotros nossa llenamos mente, nuestra mente, hermanos, de la gracia de Dios. With the grace of God. Después de tempo, algún irmão, tiempo, não temos mais hermanos, a mente no para tenemos essas más coisas. la mente para estas cosas. Sometime we won't have a mind for these things. Vocês concordam comigo? ¿Ustedes concuerdan conmigo o You no? agree with me or not? Se você viver Si usted todo o vive tempo todo el atiçado para tiempo essas coisas, If orientado a esas cosas, very
for these things. Você vai cair nisso. Usted va a caer en eso. Na vida da igreja, En la vida de la iglesia, aún más hermanos, con relación a este aspecto de la inmoralidad, nosotros tenemos que tener un especial cuidado en la vida de la iglesia. Principalmente nosotros tenemos aquí hombres, mujeres, colportores, colportoras, hermanos y hermanas, todos juntos. Porque nada puede causar más daño que la inmoralidad. Nada puede inutilizar a alguien útil para Dios más que eso. Nosotros hemos presenciado algunos hermanos que eran muy útiles para el Señor y por una debilidad se convierten, se tornan inútiles para una función mayor. No se afloje en ese lado. La vida de la iglesia, hermanos, cuando nosotros lidiamos con alguien del sexo opuesto, debemos lidiar con mucha pureza y siempre abierto al público. Y cuando tenga que lidiar un asunto más delicado con el sexo opuesto, es bueno que sea con matrimonios o personas del mismo sexo. Hermanos, yo comencé a servir al Señor desde muy joven. En este aspecto hay muchos riesgos, muchos peligros. Esto hizo con que, hermanos, yo lidio con personas del sexo opuesto, siempre con una distancia. No acorte esta distancia de ninguna manera. Para evitar cualquier problema. O hasta mismo envolverse emocionalmente. Tiene que ser muy limpio con relación a esto. En 1 Timoteo 5:2. Pablo dice a Timoteo, que era bien joven. Él dice el versículo 1, no reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos. 5:1. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Con toda pureza. No vamos a dejar caer en la inmoralidad, porque el hombre confunde el amor de Dios con el amor inmoral. Porque usted hizo esto, fue por amor. Esto no es amor. Eso es perjudicar al prójimo. El amor de Dios no perjudica a nadie. Oh Señor Jesús, ¿cómo conviene a santos? Vamos a volver. Efesios 5. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 3. Hermanos,
como santos debemos estar siempre envueltos con la palabra profética. Porque la palabra que hace de nosotros canales que fluye la gracia. Al ocupar mi mente con la palabra de la gracia, no dejo espacio a la impureza. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Conversación deshonesta es conversación de obscenidades e inmoralidades. Palabras necias son palabras necias y pecaminosas. Truanerías son juegos maliciosos, bromas maliciosas. Por el contrario, sino acciones de gracia. Vamos a llevar en serio todo lo que el Señor está haciendo con nosotros. Hermanos, la gracia nos salvó y el fluir de la gracia nos hizo útiles, miembros del cuerpo de Cristo. Hoy yo tengo una utilidad más noble. Yo estoy siendo edificado, habitación de Dios en el Espíritu, para la edificación. Hermanos, todo esto es motivo de muchas gracias a Dios. Siempre con un corazón de gratitud, dando gracias por todo, aún en las situaciones adversas. Parece que usted no consigue dar gracias, pero mire todo lo que el Señor está haciendo. Ciertamente el Señor sabe lo mejor para usted, porque nosotros no merecemos, hermanos, gracia, verdad, el amor. Por eso, hermanos, no vamos a vivir la vida de la iglesia livianamente. Hermanos, no es ningún pecado nosotros vivir a veces. Tenemos momentos de descontracción, donde nos descontraemos un poco y reímos un poco. Pero hermanos, eviten excesos de juegos de asuntos serios. Porque distraen y diluyen el encargo. Puede haber momentos de descontracciones, pero nunca en la hora equivocada. Continuando. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Who is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Incontinente significa imoral. No sé si ustedes están percibiendo que aquí no habla de alguien que cometió una inmoralidad, sino alguien que ya se tornó tal persona, fornicario. No es la persona que cayó en un momento de debilidad, sino aquí está hablando de personas que ya practican esto habitualmente. Por eso ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
covetous man or idolater has any inheritance in the kingdom of Christ. Porque la avaricia es idolatría. ¿Saben de dónde viene la idolatría? Desde el tiempo de Nimrod. Idolatry comes from the time of Nimrod. El hombre proclamó la independencia de Dios. From God. Pero para que el hombre quede rico depende de algunas ayudas sobrenaturales. Ahí ellos apelan para estos dioses falsos, estos dioses, para que puedan tener ayuda de ellos para enriquecerse. Por eso está relacionado a la avaricia. To help them. That's why it is connected to covetousness. Apela a la divinidad por la codicia de tener más. El reino de Cristo aquí es el reino milenar, en que los vencedores reinarán con Cristo por 1000 años. Hermanos, no pierda el reino milenar por causa de la impureza. No venda su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Hoy en la iglesia debemos vivir la realidad del reino de los cielos. Quien vive esta realidad en el reino de los cielos participará de la manifestación del reino de los cielos. Y quien vive en la práctica de estos pecados no harán parte del milenio. Por eso, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Palabras vanas son palabras vacías, falta de realidad, no tiene realidad. Los hijos de desobediencia son aquellos que andan según el curso de este mundo, según el príncipe de la autoridad del aire, del príncipe que ahora actúa en ellos. Efesios 2:2. Este tipo de vivir, hermanos, atrae la ira de Dios. Porque el Señor no nos quitó del mundo, pero aún vivimos en el mundo, aún estamos cercados de personas inmorales. Esto está en Juan 17. Voy a leer esto para que podamos terminar. Juan 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor aún nos dejó aquí en el mundo, pero el Señor necesita guardarnos del mal para vivir en el amor de Dios. Aún vivimos en el mundo, pero ellos no son del mundo, como también yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque esta inmoralidad, todas estas cosas son falsedad, ilusiones, para engañar al hombre. Pero nosotros queremos la verdad. La palabra del Señor es la verdad. Quien tiene la verdad no siente falta de la falsedad.
for falseness. Versículo 18. Versículo 18. Assim Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Verse 18, as you sent me into the world, I also have sent them into the world. nós não Nosotros somos do mundo, no somos del Not of mundo, this world. mas o Senhor nos pero el mandou Señor nos mandó al mundo To the world. para tirar as para pessoas quitar a dessa las vaidade, personas de esta vanidad, From this vanity. para tirar as para pessoas quitar a las dessa vida personas de imora. esta vida inmoral. From this immoral life. E nós, Y irmãos, nosotros, que temos hermanos, a nosotros graça, que tenemos la gracia, Sisters who have grace. vamos a funcionar como canales de la gracia Channels of grace. para llevar gracia a las personas, llevar realidad a las personas y llevar el amor de Dios a las personas, amándonos unos a los otros. Jesús es el Señor.